Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo la segunda parte de la historia de la química que tiene que ver con los filósofos griegos. En pantalla pongo la parte donde está el resumen de este video e igualmente en la descripción pueden encontrar los diferentes temas a tratar en esta segunda parte de la historia de la química. Al inicio vimos que todo comienza con la manipulación del fuego, la cual dio paso a poder transformar a los metales en diferentes utensilios o armas. Igualmente se comenzaron a elaborar distintos pigmentos o colorantes que se podían obtener de distintas plantas o minerales, donde la cerámica y el vidrio vimos que fueron parte de la manipulación del fuego. El vidrio se lograba al tener y cocer, por ejemplo, la arena, y la cerámica de cocinar la arcilla. Vimos que la química estuvo íntimamente ligada a la antigüedad, incluso con los muertos, como se puede encontrar en el proceso de momificación. E igualmente los alimentos desde eras antiguas, como fueron el pan y la cerveza, tuvieron un acercamiento en la química a través de la producción del etanol y el dióxido del carbono a través de las levaduras, que son pequeños hongos. Al inicio, las transformaciones que ocurrían diariamente se correlacionaban las primeras civilizaciones con deidades o con dioses, como fue en el caso en Egipto con el dios Tot, el cual era la deidad de la sabiduría, la escritura, la ciencia, de los jeroglíficos, la magia, el arte, el juicio e incluso la muerte. O por ejemplo en Babilonia con el dios Marduk, que era el dios de la creación, donde hay una leyenda que cuenta que al inicio solo existía el mar y el dios Marduk creó la tierra sobre el mar. También el dios Marduk era visto como la deidad de la vegetación, el juicio y la magia. En las religiones abrámicas existe un dios todopoderoso, el cual es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Con la aparición de la cultura en Grecia, se comenzó a perder esta noción de que las deidades eran las causantes de los cambios y los fenómenos que se observaban en la naturaleza, y se buscó un enfoque más hacia explicar todo con leyes que existían, valga la redundancia, en la naturaleza. Se decía que existía una primera materia que constituía todas las cosas, la cual se denominó proteíle. Este proteíle, Tales de Mileto lo asoció con el agua, donde para Tales la sustancia fundamental es el agua. Es decir, la fuente de toda la materia es el agua, y basaba esta afirmación al observar los procesos naturales y también en el hecho de lo que existía en mayor cantidad era el agua. Por su parte, Anaximandro pensaba que la sustancia inicial, el proteíle, esta primera materia, la denominaba aperión, donde decía que el aperión era una sustancia indefinida y desconocida. Para Anaxímenes, el proteíle, la sustancia fundamental era el aire. Basaba esto en el hecho de que el aire al condensarse formaba el agua, el aire al calentarse estaba en el fuego, y si el aire se enfriaba aún mucho más, estaba dentro de lo que se conocía como la tierra. Entonces Anaxímenes, al estar observando los cambios del aire, proponía que la sustancia fundamental era el aire. Por su parte, Heráclito pensaba que la sustancia fundamental era el fuego, diciéndonos que toda la materia estaba en un cambio constante, en un cambio continuo, donde daba mucha relevancia a los opuestos. Por ejemplo, el fuego tiene calor, el frío está en el agua, la humedad está en el aire y la sequedad, lo seco, está en la tierra. Por lo tanto, ya existía una idea de que la materia podía tener diversas formas, y estas formas estaban en un constante cambio. Igualmente, con Pitágoras se buscaba entender la realidad, pero a través de las matemáticas. Con Pitágoras podemos encontrar el primer entendimiento usando las matemáticas para describir la realidad a través de relaciones matemáticas.
Algo que encontró Pitágoras y sus pupilos fueron los 5 poliedros regulares, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, que después usaría Platón para relacionarlo con la tierra, el agua, el aire y el fuego con estos poliedros regulares. Por ejemplo, para el tetraedro, esta pirámide que está formada solo con triángulos equiláteros era para el fuego, un cubo era para la tierra, el octaedro era para el viento y el icosaedro era para el agua. Platón decía que el tetraedro tenía esta similitud con el fuego por la forma de los picos, mientras que la forma circular era para el agua del icosaedro. Platón trataba con las figuras geométricas proponer relaciones entre ellas, donde a través de transformaciones de los triángulos podría llevar de una figura a otra, es decir, de un elemento hacia otro. Y después conocimos dos grandes formas de pensamiento que querían explicar la realidad. Una fue la de Empédocles, donde decía que existían 4 raíces o 4 elementos, donde la atracción y repulsión era lo que mantenía un equilibrio entre ellas, y por otro lado la visión del atomismo que tenía Demócrito. Los 4 elementos para el siglo V a.C., Empédocles, además de la tierra que él propuso, estaban el fuego, el aire y el agua, los cuales se proponía que estaban interrelacionados entre ellos para formar a la materia. Cada uno de estos elementos o de estas 4 raíces tenían propiedades únicas para explicar sus distintas características. Por otra parte, la otra visión, que era distinta a la teoría de los 4 elementos, era la que tuvieron Leucipo y Demócrito, donde ellos pensaban que todo estaba hecho de pequeñas partículas indivisibles, es decir, de partículas que no podían cortarse, que se denominan átomos, y estos átomos se encontraban en movimiento en un vacío. Estos átomos estaban en un movimiento constante que era al azar, y al combinarse entre sí formaban las distintas formas de la materia. La teoría que quedó como base fue la de 4 elementos, la cual apoyó el filósofo griego Aristóteles, dando como válida la teoría de Empédocles y descartando la teoría de Demócrito, en parte porque Aristóteles no convivía con la idea del vacío que habían propuesto Demócrito. Aristóteles nos dice que los elementos o estas raíces de las que están hechas todas las cosas se interconvertían entre sí, de tal manera que tenían características particulares como el fuego, cuyas características eran caliente y seco, para la tierra seco y frío, para el agua húmedo y frío, y finalmente para el aire húmedo y caliente. De esta manera y con estas características definían a los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Todo está hecho del proteíle que cambiaba de forma, nos decía Aristóteles, ya que esta idea de que la materia estaba en constante cambio era algo que ellos podían observar. Para ir de un elemento a otro se decía que tenía que existir alteraciones en las proporciones de los 4 elementos, lo cual podía observarse como cambios de uno hacia otro. Aristóteles también proponía que existía un 5º elemento llamado éter, que puede traducirse como brillante, que él proponía que era un elemento que tenían los cuerpos celestiales, como los cometas o las estrellas, y también este término del éter se relacionaba con la perfección o con la eternidad. Por su parte, los elementos no son una idea exclusiva de la antigua Grecia. También en China, en el Wuxing, podemos encontrar 5 elementos, 5 movimientos o 5 fases para la materia con los principios de generación mutua, mutual generation, y superación mutua, mutual overcoming, donde estos 5 elementos para el Wuxing son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, los cuales pueden transformarse en el orden
anteriormente dicho, o con la superación mutua con este mutual overcoming, donde el orden sería madera, tierra, agua, fuego, metal y nuevamente madera. Y en la India, en el Panchabota, podemos encontrar 5 grandes elementos que están dentro de la doctrina del hinduismo, donde hay 5 elementos básicos, los cuales son la base de la creación cósmica, donde podemos encontrar el espacio, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Cada uno de estos puede estar relacionado con un sentido, por ejemplo el espacio con el oído, la tierra con el olfato, el agua con el gusto, el fuego con la vista y el aire con el tacto. Regresando a la antigua Grecia, encontramos que la teoría de los 4 elementos fue más allá y también se aplicó, por ejemplo, a la medicina, donde si vemos al cuerpo humano bajo esta vista de 4 elementos, los relacionaban con los distintos fluidos del cuerpo que les decían humores, donde la sangre se relacionaba con el aire, la flema con el agua, la bilis amarilla con el fuego y la bilis negra con la tierra. Las ideas de los griegos se pudieron extender a través del mundo antiguo gracias a las conquistas de Alejandro Magno, quien fue discípulo de Aristóteles. El imperio de Alejandro Magno abarcaba Grecia, Egipto, Mesopotamia, lo que es Persia, y se extendía hasta la India. Funda la ciudad de Alejandría en el año 332 a.C. y es una ciudad muy importante, ya que fue el centro de la ciencia y la tecnología durante mucho tiempo. La cultura helénica fue aquella cuando las ideas de los griegos se esparcieron por todo el territorio que era el imperio de Alejandro Magno, y a su vez se pudo retroalimentar de las ideas y de la cultura de otros pueblos, los cuales fueron conquistados. Si hoy quisiéramos interpretar la teoría de los 4 elementos, nos daríamos cuenta que tienen similitudes con el conocimiento de hoy, donde el agua podríamos verlo realmente como el estado líquido de la materia, a la tierra como el estado sólido y al aire como el estado gaseoso. Y el fuego sería un fenómeno muy particular que estaría ligado, por ejemplo, a la luz, la energía o el calor. Entonces, al iniciar con la línea del tiempo de la historia de la química, podemos encontrar que todo inicia con el descubrimiento del fuego en el año 400.000 a.C. aproximadamente, donde la obtención de pigmentos, la obtención de metales, el desarrollo de cerámica y vidrios, los procesos de modificación o de alimentos como la cerveza y el pan están ligados a las primeras transformaciones que los seres humanos lograron sobre la materia. Después, pasado el tiempo, con el conocimiento de los filósofos griegos, se propuso que la materia de lo que estaban hechas todas las cosas era a través de 4 elementos o 4 raíces, los cuales eran el fuego, la tierra, el agua y el aire, teoría que defendió bastante Aristóteles, donde cada uno de estos elementos tenía sus características propias. Para el fuego era caliente y seco, para la tierra seco y frío, para el agua húmedo y frío y para el aire caliente y húmedo. Esta visión de los 4 elementos estuvo vigente durante aproximadamente 2000 años. En esta parte dejo para todos ustedes algunos videos que se han realizado en el canal, y si necesitan que se desarrolle algún tema en particular, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.